Es natural que te hayas detenido aquí. Se habla mucho últimamente de esos textos antiguos, de esos llamados evangelios prohibidos, que prometen revelar secretos sobre Jesús que la historia parecía haber callado. Y entiendo perfectamente esa sed de saber, esa inquietud legítima por descubrir si hay algo más profundo, algo más allá de lo que siempre te han enseñado en el catecismo. Y haces bien en querer ir al fondo. Hoy no vamos a ignorar esa búsqueda, ni vamos a tapar el sol con un dedo. Vamos a mirar de frente lo que dicen realmente esos escritos y por qué resultan tan magnéticos para quien, como tú, no se conforma con una fe superficial y busca respuestas serias. Sin embargo, hay un detalle crucial en esa búsqueda que la mayoría pasa por alto. Existe una diferencia muy fina, pero definitiva, entre el misterio que nos salva y el secreto que simplemente nos distrae. Y es justo ahí, en esa frontera invisible, donde muchos, sin darse cuenta, cambian la roca por la arena. En los próximos minutos vamos a poner esos textos bajo la luz de la verdad. Vas a entender qué ofrecen realmente y, lo más importante, descubrirás si ese conocimiento oculto tiene la fuerza real para sostenerte cuando la vida golpea. Soy el padre Esteban Rojas. Si buscas formar una fe recia, madura y que no se tambalea con cada novedad, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a aclarar hoy es vital para tu alma. Veo mucha inquietud últimamente. Lo noto en las conversaciones al terminar la misa, lo percibo en las preguntas que me llegan por correo, e incluso lo veo en el cansancio de muchos de ustedes. Hay una especie de fiebre, un ruido de fondo que parece inofensivo, pero que, si no tenemos cuidado, puede desviar la mirada de lo único que importa. Me refiero a esa fascinación creciente, casi obsesiva, por lo que llaman el otro Jesús, por los evangelios que no están en la Biblia, por esos textos antiguos encontrados en el desierto, como los de Nag Hammadi, que prometen revelar secretos que supuestamente la Iglesia ha ocultado por siglos. Y entiendo la curiosidad. Vivimos en un mundo que sospecha de la autoridad, un mundo que nos ha enseñado a pensar que la verdad siempre está escondida, que lo oficial es mentira y que lo secreto es lo auténtico. Cuando uno escucha hablar de verdades censuradas o de un Jesús místico que fue silenciado, algo en nuestra naturaleza humana se despierta. Nos gusta sentir que sabemos algo que los demás ignoran. Nos atrae la idea de tener una llave maestra que nos explique por qué la vida es tan dura, o por qué Dios parece guardar silencio tantas veces. Pero hoy no quiero hablarles como un académico que discute fechas o manuscritos. No soy historiador, soy sacerdote. Soy un pastor que ve cómo sus ovejas se inquietan y buscan pastos en lugares donde solo hay arena. Quiero hablarles al corazón, a esa parte de ustedes que quizás, en el silencio de la noche, se ha preguntado, ¿y si tienen razón? ¿Y si lo que me enseñaron en el catecismo no es toda la verdad? Les pido que me escuchen con calma. No hay prisa. Si algo nos sobra hoy en día es el ruido y la velocidad. Aquí vamos a detenernos un momento a pensar, no desde la especulación, sino desde la fe, esa fe que nos sostiene cuando todo lo demás tiembla. Esta fascinación por los textos secretos, por el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, no es nueva. Parece moderna porque nos llega a través de videos de internet con música de misterio y títulos alarmantes, pero es una tentación tan antigua como el cristianismo mismo. Y lo que me preocupa no es que lean historia. Lo que me preocupa, y se los digo con la mano en el corazón, es lo que esa búsqueda revela sobre el estado de nuestra propia alma. Muchas veces, cuando un cristiano empieza a buscar desesperadamente a un Jesús distinto, no es porque ame demasiado la verdad, es porque está cansado, es porque la cruz le pesa, es porque el Jesús del Evangelio, el Jesús que conocemos, el que nos pide tomar la cruz cada día y seguirle, se ha vuelto una presencia incómoda.
Fíjense bien en lo que ofrecen estos textos antiguos. Nos presentan a un Jesús que habla mucho de conocimiento, de luz interior, de chispas divinas atrapadas en la materia. Es un Jesús que nos dice que la salvación consiste en entender, en despertar, en descubrir que somos divinos. Suena bonito, suena poético y, sobre todo, suena cómodo. Porque ese Jesús no nos pide obediencia. Ese Jesús no nos manda a perdonar al hermano que nos ofendió ayer. Ese Jesús no nos dice que la castidad es un camino de amor, ni nos exige que seamos fieles a nuestro esposo o esposa cuando el matrimonio se vuelve árido. Ese otro Jesús es un maestro de sabiduría que se queda en la mente. No baja a la vida, no se mancha las manos. Y ahí está la trampa. La trampa no es histórica, es espiritual. La tentación es cambiar la fe por la gnosis, cambiar la confianza en Dios por el conocimiento intelectual. Es mucho más fácil leer un libro secreto que arrodillarse ante el sagrario cuando uno no siente nada. Es mucho más fácil creerse un iluminado que ser un siervo humilde. Los textos de Nag Hammadi y otros similares surgieron en los primeros siglos, en grupos que despreciaban la materia. Para ellos, el cuerpo era una cárcel, el mundo creado era un error, y Jesús no podía haber tenido un cuerpo real, ni haber sufrido realmente en la cruz, porque Dios no puede sufrir. ¿Se dan cuenta? Querían un Dios sin sangre, un Dios sin dolor, un Dios que no se compromete con el barro de nuestra humanidad. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y gracias a la sangre de los mártires, hombres y mujeres que no murieron por una idea, sino por una persona, rechazó esos textos, no porque tuviera miedo a la verdad, sino porque sabía que ese no era el Maestro. Las ovejas conocen la voz de su pastor, y aquellos primeros cristianos que vivían la fe con una intensidad que hoy nos debería dar vergüenza, escucharon esas voces extrañas y dijeron: «Este no es Jesús. El Jesús del Evangelio, el verdadero, come con pecadores, toca a los leprosos, llora ante la tumba de su amigo Lázaro y suda sangre en Getsemaní. El Jesús verdadero no nos promete que escaparemos del mundo mediante un conocimiento secreto. Nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cargando el yugo a nuestro lado. Pero claro, ese Jesús exige, y aquí es donde entra nuestra debilidad. Hay una resistencia silenciosa en nosotros. A todos nos gusta el Jesús que multiplica los panes, el que cura a los enfermos, el que acaricia a los niños. Pero cuando ese mismo Jesús se vuelve hacia nosotros, nos mira a los ojos y nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». Entonces bajamos la mirada. Entonces empezamos a buscar alternativas. Empezamos a pensar que quizás la Iglesia ha sido demasiado dura, que quizás se han malinterpretado las cosas, que tal vez ese evangelio prohibido tiene razón y en realidad no hace falta tanta renuncia, tanta disciplina, tanto sacrificio. Buscamos un cristianismo a la medida de nuestro confort. Queremos la resurrección sin pasar por el Calvario, y eso, hijos míos, no existe. Lo veo constantemente en la dirección espiritual. Llegan personas muy leídas, muy informadas sobre las últimas teorías conspirativas, sobre los evangelios apócrifos, sobre la energía y el universo. Me hablan con palabras sofisticadas, pero cuando les pregunto: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuándo fue tu última confesión? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Eres honrado en tu trabajo? Se hace un silencio incómodo. Hay mucha cabeza y poco corazón. Hay mucha teoría y poca rodilla. Una fe que se alimenta solo de novedades y de curiosidades intelectuales es como una planta sin raíces. A la primera tormenta se seca, y la tormenta siempre llega. La enfermedad llega, el desempleo llega, la muerte de un ser querido llega, y en ese momento, créanme, el Evangelio de Tomás no consuela. Saber secretos gnósticos no seca las lágrimas. Lo único que sostiene al hombre cuando el suelo se abre bajo sus pies es la presencia real de Cristo.
el Cristo que sufrió y venció, el Cristo que nos alimenta en la Eucaristía, el Cristo que nos perdona en la confesión. Lo demás es humo. Y el humo, aunque a veces tenga formas fascinantes, se disipa con el viento. Miro nuestra realidad, aquí en nuestras familias, en nuestra sociedad, y veo las consecuencias de esta confusión. Veo padres de familia que han dejado de ser los sacerdotes de su hogar. Ya no bendicen la mesa, ya no enseñan a sus hijos a rezar el Ángelus, ya no llevan a la familia a misa el domingo. ¿Por qué? Porque les parece anticuado, porque prefieren una espiritualidad difusa donde Dios está en todas partes y por lo tanto no hace falta ir a buscarlo a ninguna parte en concreto. Y así, poco a poco, la fe se diluye, se convierte en un sentimiento vago de bienestar. Yo creo a mi manera, dicen. Yo no necesito curas ni iglesias. Y mientras dicen esto, se llenan de ansiedad, de vacíos que intentan llenar con compras, con experiencias, con distracciones. Los jóvenes crecen sin referentes firmes, pensando que la verdad es lo que cada uno siente en el momento. Y cuando la vida les golpea, no tienen de dónde agarrarse, porque nadie les enseñó que la fe es una roca, no una nube. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que habla de espíritu viene del Espíritu Santo. El enemigo es astuto. No se nos presenta con cuernos y cola, ni con olor a azufre. Se nos presenta como un ángel de luz. Se nos presenta ofreciéndonos un camino más elevado, más intelectual, más puro, lejos de esta iglesia llena de pecadores, lejos de esta doctrina que nos parece rígida. ¿Por qué sufrir?, nos susurra. ¿Por qué obedecer a hombres? ¿Por qué limitarte? Tú eres divino, tú tienes el poder. Es la misma tentación del Edén. Seréis como dioses, y el resultado es siempre el mismo: la soledad, la desnudez, la pérdida de la amistad con Dios. Un Jesús sin cruz es un ídolo. Grábense esto en la mente y en el corazón. Un Jesús que no exige conversión, que valida todo lo que hacemos, que se adapta a nuestros caprichos modernos, no es el Salvador del mundo. Es un espejo donde nos miramos a nosotros mismos y nos aplaudimos. Y un espejo no puede salvarte cuando te estás ahogando. Necesitamos recuperar el discernimiento. No podemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. La madurez cristiana consiste en saber distinguir la voz del buen pastor entre 1000 voces que prometen felicidades baratas. Y para eso hay que ser valientes, hay que atreverse a mirar hacia adentro. Les invito a hacer un examen de conciencia, pero uno de verdad. Dejen de lado por un momento los videos de Internet, las noticias sensacionalistas, las discusiones sobre si el Vaticano esconde esto o aquello. Mírense a sí mismos. ¿Qué es lo que realmente les molesta de la fe católica? ¿Es la doctrina? ¿O es que la moral católica choca con la vida que quieren llevar? A veces nos escudamos en dudas intelectuales para justificar desórdenes morales. Es duro decirlo, pero es la verdad. No creo en la Iglesia muchas veces se traduce en no quiero dejar este vicio, no quiero perdonar a esta persona, no quiero ser generoso con mi dinero. Buscamos un Jesús alternativo porque el Jesús real nos pone el dedo en la llaga. Pregúntense, si estos textos prohibidos fueran la verdad, ¿me harían más santo? ¿Me harían más humilde? ¿Me llevarían a servir a los demás con más entrega? ¿O simplemente alimentarían mi orgullo espiritual, haciéndome sentir superior a esos simples católicos que rezan el rosario en la parroquia? La soberbia es el gran enemigo, la soberbia de creer que nosotros, en el siglo XXI, con nuestro Internet y nuestra mente abierta, hemos descubierto lo que los santos, los mártires y los doctores de la Iglesia no vieron en 2000 años. ¿De verdad somos tan sabios? ¿De verdad nuestra generación, que está más perdida y triste que ninguna, tiene la clave que les faltó a San Francisco de Asís, a Santa Teresa de Jesús o a San Juan Pablo II? Ellos no necesitaron evangelios secretos. Les bastó el Evangelio de Jesucristo.
les bastó la Eucaristía, les bastó la caridad, y con eso cambiaron el mundo y, lo más importante, alcanzaron el cielo. Quizás alguno de ustedes esté pensando: Padre, pero yo ya me alejé mucho, yo ya llené mi cabeza de dudas, ya no siento nada cuando voy a misa, me aburro, me siento hipócrita. Hijo, no tengas miedo, el cansancio no es el fin, la aridez no es el fin. Dios permite que pasemos por el desierto para que aprendamos que Él es el agua viva y no nuestros consuelos emocionales. Nunca es tarde para volver a la raíz. Dios no se cansa de esperar, pero espera que volvamos con el corazón contrito, no con exigencias. La puerta de la misericordia está siempre abierta, pero es una puerta bajita. Solo se puede entrar agachando la cabeza. Hay que deponer las armas de la autosuficiencia. Hay que decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Señor, mis sentimientos están secos, pero mi voluntad es tuya. Esa es la fe que vale, la fe del carbonero, como decían antes, que a veces es más firme que la del teólogo. La fe que dice creo, aunque todo alrededor diga duda. Quieren fortalecerse, quieren dejar de ser hojas movidas por el viento. No busquen secretos, busquen lo que es público, lo que es sencillo, lo que la Iglesia nos ha dado siempre. Vuelvan a los sacramentos, pero no vayan como quien cumple un trámite, vayan con hambre. La confesión no es un tribunal de acusación, es un hospital de campaña. Vayan y digan la verdad, sus miserias, sus dudas. El sacerdote no se va a espantar. Hemos escuchado de todo, pero esa sangre de Cristo que se derrama en la absolución tiene más poder que toda la sabiduría gnóstica del mundo. Limpia, restaura, da fuerza. Vuelvan a la Eucaristía, y si no sienten nada, no importa. Comulguen con fe, no con emoción. Díganle al Señor: aquí estoy, Señor, árido, seco, distraído, pero vengo a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Eso es fidelidad, eso es amor. Amar cuando es fácil lo hace cualquiera. Amar cuando cuesta, eso es de cristianos. Recuperen la oración diaria, 5 minutos, 10, 15. Pero todos los días. No busquen experiencias místicas ni luces de colores. Busquen el silencio. En el silencio Dios habla, pero habla bajito. Si estamos llenos de ruido exterior e interior, no lo escucharemos. Y tomen el Evangelio, el de siempre: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léanlo despacio, no para saber más, sino para conocerlo a Él. Miren cómo actúa Jesús. Miren su paciencia, su firmeza, su ternura viril. Ese es el Dios que se hizo hombre, no el fantasma de los textos gnósticos, el Dios que tuvo hambre, que tuvo sed y que nos amó hasta el extremo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad ni un concurso de inteligencia. Es una marcha larga, es un camino de perseverancia. Habrá caídas, sí, habrá días grises, muchos. Habrá momentos en los que la Iglesia nos duela, porque la Iglesia está formada por hombres y los hombres fallamos. Pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo y fuera de ese cuerpo solo hay intemperie. No se dejen engañar por las luces de neón que prometen una espiritualidad sin compromiso. Lo que vale cuesta, lo que dura se construye sobre roca, y la roca es Cristo, y Cristo crucificado. No les prometo que si hacen esto sus problemas desaparecerán mañana. No les prometo que sentirán mariposas en el estómago cada vez que recen. Les prometo algo más real. Les prometo que tendrán una base firme, que cuando llegue el dolor no estarán solos, que su vida tendrá un sentido que la muerte no puede borrar. Estamos en tiempos de prueba, tiempos de confusión, tiempos de cribado. El Señor está permitiendo que se sacudan las ramas para ver quién está bien agarrado al tronco y quién estaba solo posado en las hojas. Ustedes deciden dónde quieren estar, si quieren ser buscadores eternos de novedades que nunca sacian, o si quieren ser discípulos fieles que, paso a paso,
con sus caídas y sus luchas, caminan hacia la casa del Padre. Aquí no hay secretos, aquí hay una verdad que se ofrece a todos, pero que solo se entrega a los que tienen corazón de niño y voluntad de soldado. Quédense en silencio un momento. No apaguen el video y corran a otra cosa. Quédense ahí donde están y pregúntenle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me estoy engañando? ¿Dónde necesito volver a la obediencia? Él siempre responde, pero responde a su tiempo y a su modo. Tengan paciencia, tengan fe y sobre todo tengan constancia. Que Dios los bendiga y les dé la fuerza para permanecer firmes.